Y Dios le dijo a Balaam: no puedes maldecir al pueblo, porque ese pueblo es bendito. No se puede. No se puede maldecir lo que Dios ya bendijo. No se puede. Aunque haya personas que lo intenten y saquen de su boca palabras, o intenten hacer cualquier cosa, cualquier situación, no se puede. Mi pregunta siempre ha sido: ¿por qué la gente tiene temor cuando conoce a un adorador de la muerte, a un brujo, a un hechicero, a un satanista, o llámese a cualquier persona de cualquier religión que practique alguna otra religión? Inmediatamente nos ponemos a la defensiva. Pero el gran problema es que si hay gente, por ejemplo, comerciantes, que saben que en el comercio se estila mucho hacer brujería, hechicería, y que no llegue a encontrar a alguien afuera de su negocio algo relacionado con la brujería y la hechicería, porque de inmediato se echan a correr y: pastor, ore por mí porque creo que me están haciendo brujería, creo que me están haciendo hechicería. Bueno, alguien vino y me dijo: esa persona va a contratar un brujo para quitarte la vida, para que te vaya mal, para que no te cases, para que te mueras. Y yo veo y camino por la calle y por cualquier colonia, yo veo gente que hasta se anuncia en postes, en casas, no nada más en lugares socioeconómicos de clase baja, sino también de clase media y de clase alta, aunque usted no lo crea. He ido a lugares donde hay residencias, mansiones, y afuera dice: amarres, leemos la carta, declaramos el futuro. O sea, el dinero no tiene que ver aquí. Y la gente, amado hermano, inmediatamente se pone a la defensiva y tiene un gran temor y un gran miedo. Y hay gente que me dice: pastor, algo me están haciendo. ¿Sabe que hay una fe negativa? A veces le damos más fe a lo que escuchamos, aunque no nos conste, o nada más especulamos, y nosotros le damos poder a esas cosas, que pueden ser ciertas o pueden no ser ciertas, pero hay gente que le da poder. Le da poder. Y empiezan a surgir efectos en la vida de las personas. Y yo estaba leyendo esta palabra porque ya he predicado yo sobre Balaam, he predicado sobre la burrita, pero hoy Dios me decía: mira, habla con el pueblo y diles que no se puede maldecir lo que ya está bendito. No se puede. Aunque se haga lo que se haga, no se puede. Yo, Dios, no lo voy a permitir. Yo no puedo permitir que se maldiga lo que yo he bendecido. No se puede, porque yo estoy velando sobre mi pueblo. Pero la gente tiene mucho miedo y mucho temor. Aunque sí es verdad que si un sacerdote o un pastor saca una palabra en contra de tu vida, te puede destruir. Para muchos Balaam era un profeta de Dios, pero para muchos Balaam no era un profeta de Dios, sino era politeísta. O sea que él estaba al servicio de muchos dioses, porque Balaam vivía en Mesopotamia, y Mesopotamia también es conocida como la ciudad de Babilonia posteriormente. Y Babilonia significa mezcla, confusión. O sea que Balaam estaba al servicio de muchos dioses, y al que mejor le pagara, él le prestaba sus servicios. ¿Y acaso no hoy en nuestros tiempos hay brujos, hechiceros y toda clase de adivinos que hasta tienen la Biblia y le hablan de Dios a la gente? Y dicen que la luz y le hablan de Dios. Algunos tienen imágenes, algunos hablan hasta de Jehová. Yo me acuerdo que estábamos cerca, allá en Marina, de una iglesia espiritista, y hablaban de Dios.
Y la gente iba por montones para que la gente o los que estuvieran ahí les adivinaran el futuro. Porque también así es la gente cristiana y no cristiana. Muchos cristianos siguen creyendo en esas cosas. Siguen teniendo superstición y siguen teniendo temor a esas cosas. Nosotros ahorita estamos en plena guerra espiritual. Esta semana terminamos el sábado y domingo. Y nosotros deberíamos de continuar porque esto es tremendo. Yo voy a continuar en la radio con algunos estudios, pero la gente tiene un gran temor. Balaam era un profeta y dice que fue contratado por Balac, y Balac significa el devastador, el que devasta. Y él era rey de Moab, que era incluso en un momento dado pariente de los hebreos, pero solamente que Moab, amado hermano, fue desechado. Acuérdense que los moabitas, nació esa tribu de los moabitas por dos pecados de las hijas de Lot, por incesto. Y también los amalecitas o los amonitas salieron de ahí. Así es que este Balac, que significa devastador, salió para contratar a Balaam y le dijo: necesito de tus servicios, porque en el Antiguo Testamento y en la antigüedad, los ejércitos egipcios, los ejércitos romanos, los ejércitos asirios, los sumerios y todos ese tipo de ejércitos, incluso en la actualidad, aunque usted no lo crea, se contrataban a sacerdotes para maldecir a los ejércitos contrarios. Mire lo que es la guerra espiritual. Se contrataba y se creía que si un sacerdote levantaba la voz contra un ejército, tenían más probabilidades de obtener la victoria. En la actualidad, con todos los avances tecnológicos, sigue ocurriendo lo mismo. ¿Qué pasa con el pueblo hebreo hoy en la actualidad? ¿Ustedes creen? Es uno de los ejércitos más sofisticados, sobre todo en inteligencia militar. No hay quien como el ejército israelí. ¿Y ustedes creen que detrás de ellos no hay sacerdotes avalando lo que hacen? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y sobre todo ellos, que tienen conocimiento y que conocen el arte de la guerra. Pero incluso chinos y samuráis, todos ellos se basaban en muchas cuestiones espirituales para ir a la guerra. ¿Cuánto más nosotros, este pueblo de Occidente, amado hermano, desconoce el arte de la guerra? Desconoce lo que sucede. El pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. Quiere decir que antes de una bendición que venga para tu vida, antes de una bendición, hay alguien que se va a levantar para oponerse para que esa bendición no llegue. Dios ya te la dio, pero va a haber alguien que se va a levantar en lo terrenal o en lo espiritual para que tú no recibas esa bendición. Tú puedes decir: pero si ya oraron por mí y ya me bendijeron. Sí, pero tú tienes que cuidar tu bendición para que esa bendición llegue, porque no es que no sea el propósito de Dios, sino que hay enemigos que se levantan para que tú no seas bendecido. Así es que Balac salió y le dijo: necesito que tú me maldigas a este pueblo, porque yo conozco que si tú hablas sale una maldición, y si sale una bendición también es una bendición. Así es que por favor, necesito que me maldigas a Israel, porque yo sé que lo que tú maldices es maldecido y lo que tú bendices es bendecido. Y Balaam era un profeta reconocido. Así es que se levanta Balaam y mire, dice: déjenme ver si mi Dios, si era su Dios, porque aceptó un soborno y aceptó un pago para maldecir
al pueblo de Dios si él era profeta de Dios. Quiere decir que Balaam trabajaba para el mejor postor, al que mejor le pagara. Ahora, esto tiene efecto porque si Dios ya te bendijo, nadie te puede maldecir. Pero si hay sacerdotes, pastores o ministros que trabajan por lucro, por dinero, por ganancia, por soborno. Y recuerda que yo le he compartido que me tocó ver una iglesia que estaba destruida, porque el pastor que salió de ahí, antes de salir, fue a visitar a miembro por miembro y les empezó a decir a cada uno de ellos maldiciones. Incluso en el pueblo se iba en bicicleta y perseguía a las ovejas y les soltaba una maldición. Y cuando yo llegué a esa iglesia, la gente estaba maldecida. Maldecida. Porque el que había estado como sacerdote de ese lugar, en vez de bendecirlos, ahora los estaba maldiciendo. Y es un ministro de Dios. Estoy hablando de un ministro de Dios que está al servicio de Dios. No puede hacer eso, porque él está trabajando para Dios. Y Dios nunca le dijo a un siervo: ve y maldice a fulano, a sultano, a este pueblo, a tus enemigos. Nunca dijo Dios. Nunca, nunca, nunca. Y cuando llegué yo a esa iglesia, la gente, muchos estaban en drogas, en alcohol, sin trabajo, en la miseria, en la pobreza. Y la iglesia estaba vacía. Así es que mi labor fue empezar a ir casa por casa, oveja por oveja, para llamarlos y empezar a quitar toda maldición. La iglesia empezó a crecer, los hermanos empezaron a prosperar, empezaron a tener sus casas, sus carros, sanidad. Había toda clase de gente que llevaba con unas enfermedades terribles. Y Dios quitó la maldición de ese lugar. Yo me fui, dejamos la iglesia a otro pastor para que se hiciera cargo de esa obra. Pero el tema es este: hay gente que es contratada para maldecirte. Ahora necesito que usted ponga mucha atención. Yo le puedo dar muchas referencias de la palabra, porque lo que está escrito aquí está escrito en 3 capítulos, en Números 22, en Números 23 y en Números 24. Pero es muy largo para que estemos leyendo todo. Mejor le voy a explicar esta noche. Así es que Balaam fueron al lugar donde vivía, en Mesopotamia. Ahí en Mesopotamia, que usted sabe después se convirtió en Babilonia, y Babilonia significa mezcla o lugar de confusión. Balaam prestaba sus servicios al mejor postor. Ahí en Mesopotamia llegaron los agentes de Balac, que recuerde que Balac significa devastador. Le quiero hacer una pregunta esta noche y dígame de verdad, de verdad, de verdad, con todo su corazón: ¿a cuánto les gustaría ser bendecidos? Mire lo que es una palabra profética. El domingo yo le dije que iba a venir un viento recio, y creo que me mandaron unas imágenes que las pude ver, y me dice mi esposa: mira lo que sucedió. Le dije: sí, yo lo comenté aquí, no es una casualidad. Yo le dije: cuando usted vea el viento recio venir, usted sabrá que la bendición de Dios va a venir del norte, del sur, del este y del oeste. Y no es por mi palabra, sino por la palabra del Señor. Y usted recordará que usted es bendecido. Ahora, hay sacerdotes que se dedican a maldecir. Se dedican a maldecir. O cuando se enojan con una oveja o con una persona. Incluso hay personas que salen de la iglesia y no salen bendecidas. Por el motivo que sea, toda la gente debe de estar bendecida y no maldecida. Pero hay gente que no sale bendecida.
Por eso, Jacob, cuando fue bendecido por su padre, surgió efecto la bendición en él. Y donde quiera que iba Jacob, el hombre era bendecido, porque lo que Dios bendice nadie puede maldecir. Ahora, Balaam fue contratado en el lugar donde vivía, y en el lugar donde vivía le llevaron presentes y todo, y Balaam aceptó el soborno para la adivinación, porque a Balaam se le consideraba un adivino. Y cuando Balaam llega y en la noche empieza a preparar todo, se le presenta a Dios. Y Dios le pregunta a Balaam, empieza a interactuar con Balaam. ¿Sabe usted que Dios se le puede presentar a un brujo, un hechicero, a un satanista, a un adorador de la muerte, a un espiritista? Se le puede presentar Dios para decirle: ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus intenciones? Lo que pretendes hacer no lo debes de hacer y no lo puedes hacer, porque a quien quieres bendecir es mi pueblo y ha sido bendecido y no lo puedes maldecir. Y esa persona se tiene que sujetar a lo que Dios dice. Yo no entiendo por qué usted tiene tanto temor y la gente tiene tanto temor cuando de repente dicen: alguien me está haciendo daño, yo siento que alguien me está haciendo brujería, yo siento que alguien me está haciendo hechicería. Yo sé que, bueno, a los bebés y hasta les ponen que un ojito de venado y un cordón rojo, y hasta los mismos judíos le entran a todo lo que es superstición, a todo lo que es el cábala, y uno va al centro y ve magueyes amarrados con cintos rojos y ve adentro de las empresas y de los textiles de los judíos, ve hasta imágenes y ve una corona de ajos, y uno le dice: pero si tú eres judío, ¿qué haces sometido en tu negocio? Por si las dudas. Y yo le pregunto a usted: ¿y dónde está la fe de haber creído en Dios? A veces la gente, sea quien sea, por eso dije creyentes y no creyentes, le dan más poder a Satanás que a Dios. Si viene alguien y le dice: te están haciendo esto y te están echando esto en tu negocio, bueno, ya no se persignan porque ya son convertidos, pero casi. Y empiezan a tener un temor, y sí, desde ese día ya no puedo dormir, y desde ese día me fallaron las ventas. No te fallaron, tú atrajiste la maldición, porque tú le diste más poder a lo que oíste, a lo que viste o a lo que te dijeron, que a lo que la palabra de Dios dice. Por eso la palabra de Dios nos muestra esta referencia muy clara de Balaam, y Dios le dice: ¿a dónde vas, Balaam? ¿A dónde vas? Y Dios le pregunta: ¿a qué vinieron esos hombres? Una pregunta le hago a usted: ¿usted cree que Dios no sabía? Pero quería ver la actitud de Balaam. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Dios sabía que Balaam podía tener el poder para maldecir al pueblo, pero cuando esto sucede, Dios interviene inmediatamente. Inmediatamente interviene Dios, porque Dios dice: no puedes maldecir a lo que yo bendije. Tampoco se puede bendecir lo que ya ha sido maldecido. Tampoco. Ni se puede maldecir lo que está bendecido, ni se puede bendecir lo que está maldecido. Una vez escuché que un apóstol, yo se lo he compartido, que estaba toda la gente alrededor, y él bajó y estaba orando por las personas, y cuando iba a orar por una mujer, Dios le dijo: no bendigas lo que yo ya maldije. O sea, dentro de la iglesia había una persona maldecida. Dijo: no sueltes ninguna palabra, porque no va a suceder nada. No bendigas lo que yo ya maldije. Y quitó la mano de la mujer,
y no pudo orar por ella. ¿Cuáles fueron las causas y los motivos? Solamente Dios y esa mujer lo saben. Posiblemente esa mujer no era cristiana y estaba ahí solamente por sacar una bendición. Posiblemente era una enemiga del pueblo de Dios, porque a la casa del Señor viene toda clase de personas. ¿Cierto o no es cierto? Podemos estar sentados y nosotros creemos que todos los que están aquí son cristianos, pero no es así. Mire, voltea a ver al que está a su lado y dígale: caras vemos, mañas no sabemos. Así es que agarre bien su bolsa y su cartera y diga: por si las moscas. Y mire, mis amados, Balaam fue contratado y Dios se le apareció y le dice: ¿quiénes fueron esos hombres? Son hombres de Balac, de Zippor, de la tierra de Moab, que me llamaron para maldecir al pueblo porque tienen temor y terror de ellos. ¿Sabe, amado hermano, que usted es un príncipe, una princesa de Dios? Y que por causa de usted, escúcheme, por causa de usted muchos tienen temor. Y por temor a usted muchos le podrán o le intentarán hacer algún mal. Y le intentan hacer mal porque saben que usted es bendito y que donde quiera que vaya usted va a tener la victoria. El gran problema es que muchas veces no entendemos, no comprendemos, no sabemos y no tomamos esta palabra.